Entonces permitámosles a nuestros hijos a que sean unos adultos felices también. Llenémoslos de amor, por supuesto, pero démosle el permiso de que aprendan a protegerse a sí mismos, démosles herramientas, que no se trata del hacer. Tu validación no está en el hacer, tu validación está en el ser. Cuando tú sabes quién eres, vas a entender lo que es el amor propio, si hubo una ausencia de padre, si hubo un abandono de madre. Y entonces cuando nosotros activamos nuestra energía masculina, empezamos a ser las proveedoras. Que quedarnos callados o mantenernos en silencio a veces es lo más correcto, y no, tienes que visibilizarte para que el mundo sepa qué es lo que tú haces, para que conozca sobre ti. Es tu responsabilidad que el mundo te conozca, y no es un tema de ego, es un tema de responsabilidad y coherencia. Inspírate, crece y habla de lo que te mueve. Bienvenido a Crecer Comeva. En Comeva, pues agradecidos por su participación esta noche. Lo decía Dani, vamos a sanar, porque es el mejor regalo que nos podemos dar como hijos y también como madres a las que tenemos ese privilegio de ser mamá. Sanar con esa figura tan importante, con ese ser que nos dio la vida. Hoy estamos reunidos aquí y nos acompaña nuestra invitada especial, que es la doctora Daniela Estacio, creadora del programa Lion. ¿Qué significa esto de Lion? Lion es líderes que inspiran con orden y nobleza. Un programa muy especial, un sistema de marca personal que ayuda a formar referentes. Pero estos referentes son auténticos, dejan huella a través de su propósito. Su formación abarca liderazgo, mentalidad, viralidad en redes sociales, desarrollo personal y ventas. Estas áreas, por supuesto, las ha especializado de la mano de grandes mentores internacionales. Ella además es autora del libro No es ego, es impacto, que alguna de ustedes se puede llevar esta noche, y fundadora de una exitosa empresa de uniformes médicos que hoy está posicionada en 8 países. Así que, sin más preámbulos, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Daniela Estacio. Un fuerte el aplauso para nuestra invitada hoy. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto tenerlos por aquí y muchísimas gracias. Dani, a ti qué honor tenerte hoy como invitada especial en este evento preparado para todas las mamitas de Comeva. Para todas las mamitas, así es. Bueno, Dani, a veces nos toma toda la vida darnos cuenta que quizás entender esto que nos dolía no eran temas del presente, sino que son heridas viejas y heridas que ni siquiera tienen un nombre. Hoy los vamos a invitar a que hagan un viaje profundo, pero ustedes no van a estar solos. Hoy tenemos una invitada que nos va a acompañar en este proceso y nos va a acompañar para que nosotros hablemos de mamá. Es muy importante, no para culparla, sino para entender, para comprender y para sanar con ella. Así que, Dani, vamos a empezar y quiero comenzar con algo. Antes de empezar, yo quiero darle las gracias a ustedes por este espacio que se están regalando. No sé cuántas mamás hayan aquí acompañadas de sus hijos o sus hijas. Es un espacio que yo quiero que ustedes se regalen para hacer un viaje muy lindo, un viaje más que a juiciar o más que justificar, es un viaje de sanación, es un viaje de compasión, de entendimiento, que el hecho que yo esté aquí conversando no quiere decir que sea inherente a estas situaciones, he pasado por ahí también, y eso es lo lindo, poder hablar desde la experiencia, desde la transformación. Así que con todo mi amor y sobre todo con todo mi compromiso voy a llevar este espacio para que sea un conversatorio de mucho valor. Sé que vamos a tener espacios para que podamos interactuar mucho más. ¿Qué les pediría yo? Que este espacio se los regalen para ustedes, es para ustedes. Aquí este es un espacio seguro, es importante que nos sintamos seguros y de eso se trata. Así que muchas gracias a Comeva, que propició este espacio y que me ha invitado para poder estar aquí y compartir muchísimo más con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, Dani, gracias a ti por esta disposición, por esta apertura. Les decía que vamos a iniciar con un tema que puede sonar a veces duro cuando lo decimos en voz alta, y es que hay personas que, a pesar de que tuvieron la bendición de crecer al lado de su mamá, pues no se sintieron tan cercanos, sino que se sintieron como no deseados, como rechazados, como que estorbaran de alguna manera, como que su presencia incomodara, aunque nadie lo dijera en voz alta. Lo más fuerte es que muchas mujeres hoy son líderes, son visibles, son creativas y son esa niña que sentía de alguna manera que con la mamá, digamos, no tenía ese respaldo, sino que era invisible para ellas. Me gustaría desde el corazón, Dani, que nos digas cómo se ve de adulta esa niña y, aunque nadie lo haya dicho en voz alta, pues es su sentir. Bueno, aquí especialmente estamos hablando sobre la herida del rechazo. Una mujer adulta que ha recibido esta herida se ve como una mujer complaciente, una mujer que brilla no para ser, sino para complacer a los demás, que siempre hace todo esperando ese reconocimiento, esa mujer que se deja de última, esa mujer que siente satisfacción o recibe el amor desde la aprobación. Porque de niña, bueno, y algo que voy a hablar en torno al rechazo es que el rechazo no siempre viene de manera literal. No es que mamá nos haya dicho, te rechazo y no, a veces viene en forma de silencio, a veces está en forma de rechazo a ese amor. Cuando somos niños o niñas, nosotros damos a nuestros padres a través de ciertos gestos y no siempre son los que uno espera. Y a veces esa mamá, al hacer esa contención de no recibir porque está ocupada, de no recibir porque no está, aunque más adelante vamos a hablar de esa herida del abandono, pero el no recibir genera en esa niña o en ese niño una herida que le hace creer que tiene que ser mucho y tiene que ser más para poder recibir amor, porque lo simple no es suficiente. Entonces, es posible que ustedes puedan reconocerse o reconocer a alguien que generalmente se deja de última, que antes de arreglarse a sí misma prefiere que todos estén arreglados, que su definición depende más del rol que hace que de lo que en esencia es. Entonces son mujeres que cuando tú les preguntas o se preguntan a sí mismas quién soy, probablemente te contesten soy muy buena mamá, soy muy buena hija, soy muy buena hermana, soy muy buena trabajadora, pero todas esas definiciones vienen de los roles, de lo que yo hago, pero les cuesta definirse en esencia qué son, porque no saben quiénes son. Eso genera una alteración en la identidad, porque no hubo una mamá que les ayudara a descubrir cuál era esa identidad. Entonces, les es difícil saber si son unas mujeres o unos hombres seguros, o son inseguros, o son confiados. Entonces, es importante que estas personas entiendan y sobre todo que no se trata del hacer. Tu validación no está en el hacer, tu validación está en el ser. Cuando tú sabes quién eres, vas a entender lo que es el amor propio. Una persona que no sabe quién es, no reconoce más nada que el amor de los demás y entonces cree que si no es súper eficiente y la mejor, no va a recibir esa aprobación y si no hay aprobación, no hay amor y viene ese rechazo. Entonces, el trabajo que uno debe hacer como persona es trabajar en esa identidad, en esa esencia. ¿Quién soy yo? El día que yo descubro quién soy, y esto siempre va ligado a los valores, no importa la cantidad, importa la calidad, yo empiezo a reconocer amor en mí y entiendo que ese es suficiente para sentirme plena. No quiere decir que no pueda recibir amor de los demás. Claro que sí, viene como consecuencia de mi esencia, pero no lo valido para yo sentirme plena. Muchísimas gracias, Dani. Vamos entonces con otra de estas preguntas que nos hemos estado haciendo. Dani, hay muchas mujeres que son fuertes y valientes, pero que crecieron sintiendo que su mamá no estaba para ellas. Y no solamente es una ausencia física, sino que es un tema más emocional. Y uno crece aprendiendo a no necesitar debido a esa falta emocional que generaba la ausencia de mamá. ¿Qué deja esa ausencia emocional en la adultez, incluso cuando parece que todo está bien por fuera? Mira, esta es una de las heridas más comunes que tenemos todos hoy en día.
sobre todo las mujeres, esa herida de abandono. Y esa herida de abandono genera un efecto en la adultez que muchas podemos reconocer, y es el efecto de la hiperindependencia, de la autosuficiencia. Son esas personas que, sobre todo en las mujeres, y me dirijo mucho a las mujeres porque hablamos de las mamás y eso les va a permitir a los hombres que están acá entender a sus esposas, a sus hermanas, a sus mamás también, su forma de actuar y por qué son así. Estas mujeres que son tan independientes lo hacen porque en algún momento de su niñez sintieron que no contaban con nadie, ni siquiera con su mamá. Entonces, una niña que se da cuenta que no puede contar ni siquiera con su mamá, sufre mucho dolor y es un dolor que no quiere repetir y cree que la solución y el antídoto ante eso es el hecho de no depender de nadie. Y son esas mujeres que de verdad son autosuficientes y son esas mujeres que les cuesta mantener relaciones estables. Y si las consiguen, tienden a conseguir hombres dependientes que puedan ser fácilmente controlados por ellas, porque ellas sienten que si consiguen a un hombre que quiera tener el control, no va a recordarle a esa niña y probablemente hay una amenaza de un posible abandono. Entonces, antes de que eso suceda, es preferible yo ser capaz de lidiar con todo lo mío. Eso genera una herida grandísima en nuestra energía femenina, porque eso inmediatamente activa nuestra energía masculina. Y eso es quitarnos la posibilidad de ser vulnerables. Aquí hay un tema que yo no voy a entrar en detalle. Esto está escrito en todos los libros de espiritualidad. Esto es más allá de un tema de ego. Es una conversación que no es fácil de tener si hay egos, porque pueden tomarlo como un tema de machismo o feminismo y por allí no va. Pero hay que reconocer que las mujeres, en esencia, llegamos a este mundo con una energía femenina que puede cambiar dependiendo de las situaciones, si hubo una ausencia de padre, si hubo un abandono de madre. Y entonces, cuando nosotros activamos nuestra energía masculina, empezamos a ser las proveedoras en todo sentido. Y en una casa y en un hogar, o mejor dicho, cuando tú vas a un restaurante, aunque todos tengan para pagar la cuenta, solo una persona lo puede hacer. Y en el caso del hogar, la mujer decide ser esa persona y por eso tiende a buscar hombres dependientes. Pero ¿esto qué ocasiona en ellas? Que se sientan todo el tiempo agotadas. Son mujeres que no conciben sentirse vulnerables y quieren hacerlo todo solas. Son mujeres que no pueden recibir ayuda, ni siquiera que les abran una puerta de carro, ni que les levanten una maleta. Les van a ayudar y dicen, no, yo no necesito ayuda, porque así están construidas. Y es muy irónico porque este tipo de mujeres tienden a quejarse de la poca posibilidad de conseguir un hombre proveedor. Lo que no saben es que jamás lo van a encontrar siguiendo esa filosofía, porque un hombre con una energía masculina muy alta busca una mujer con una energía femenina que pueda contenerlo. Voy a mencionarlo de una manera más gráfica. La energía femenina es como una vasija que contiene. Ese es nuestro poder, además de que somos creadoras. Y la energía masculina viene en forma de chorro. No pueden haber dos chorros. Entonces, si un hombre tiene un chorro muy grande, tiene esa energía masculina muy alta y es capaz de cuidar y proteger y proveer en su hogar, si no encuentra una vasija, no le va a ser atractivo. Si encuentra otro chorro, no va a ser atractivo. No va temas de atracción física y atracción de energía, no va a ser atractivo, va a verla como una amiga, pero no va a poder encontrar una atracción en esa persona porque aunque ese hombre no sea consciente, de alguna u otra manera no ve ahí la forma de construir, porque no hay quien contenga esa abundancia. Entonces, cuando uno entiende esto, uno dice, wow, ¿bajo qué propósito yo estoy construyendo y estoy edificando? ¿Bajo mi certeza como mujer, mi confianza, o bajo los miedos que me dejó esa niña herida que tiene miedo a ser abandonada? Y en algún momento de mi vida personal, yo aquí les confieso y les cuento, en algún momento
yo descubrí que mis propósitos estaban infundados en el miedo. Hasta hace muy poco tiempo me di cuenta, y fue en una conversación cuando alguien me preguntó, ¿y tú por qué trabajas tanto? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué estás en esa carrera? ¿O qué esperas? Y yo le dije, es que yo lo hago porque me gusta, pero también, aparte, yo quiero construir algo porque yo le quiero ayudar a mi esposo. Además, uno nunca sabe qué tal, y si pasa algo, y si mi esposo no está, se va, falla, ¿cierto? Yo ahí estar para poderlo ayudar. Y ahí me di cuenta que lo que yo estaba planeando estaba infundado por un miedo, y que si yo seguía bajo ese propósito, yo iba a conseguir lo que quería como consecuencia de lo que había mencionado. O sea, una cosa iba a llegar como la otra, porque así lo planeé. Planeé que porque a mi esposo o en mi casa pasara algo, yo iba a estar presente. Así iba a suceder si lo seguía planeando así, porque todo lo que tú visiones y todo lo que tú crees, lo creas. Entonces en ese momento dije, wow, no, yo no quiero competir con mi esposo para nada. Me encanta trabajar. Entonces yo dije, entonces tengo que dejar de trabajar o tengo que dejar de hacer lo que a mí me gusta. No, es que lo hagas por otro propósito, bajo la convicción y la certeza de que vas a liberar todo tu potencial, de que puedes crear lo que quieras, de que vas a ser feliz ayudando a muchísimas personas, creando abundancia, pero no por competir o reemplazar a tu esposo, que es la figura masculina en casa, es esa energía masculina. Ahí fue que yo entendí que tenía una herida y que tenía que resolver. Y he trabajado mucho en permitirme ser vulnerable, en dejarme ayudar, en pedir ayuda también, porque a veces nadie nos la ofrece porque ya están acostumbrados a que nosotros podemos con todo. Entonces yo levanto la manito y digo, necesito ayuda. Y yo sé que yo lo puedo hacer sola, porque antes lo hacía sola, pero ya no quiero, ya disfruto de mi feminidad y entiendo que esa necesidad de quererlo hacer todo sola no era más nada que un sentimiento de protección a ese miedo que yo tenía. Súper, Dani. Bueno, hablando de confesiones, pues también debo confesar que en algún momento he tenido o me he sentido mal por no sentir que soy suficiente. Digamos que también lo he conversado con otras amigas y hay una conclusión que uno llega y es que el patrón que hemos tenido de hermosas madres, porque son hermosas y nos dan desde lo que tienen con sus herramientas y saberes, pues nos han llevado siempre a la perfección, a que yo estoy bien puesta, estarse quieto. ¿Cómo identificar allí esa herida, Dani? ¿Cómo se ve esa mujer adulta que es emprendedora, que quiere soñar, que quiere hacer muchas cosas, pero sin molestar? Creo que ahí la palabra es clave, como ahí quietica, sin hacer mucho ruido. ¿Cómo hacemos para identificarla, para identificar esa herida y sobre todo qué herramientas para seguir adelante? Sí, eso suele pasar cuando nosotras queremos siempre complacer y ser perfectas. Esto viene de una mamá perfecta, que quiso tener hijas perfectas o hijos perfectos, que no nos permitió equivocarnos, porque equivocarnos era fallarnos, era esa mamá que premiaba cuando hacía las cosas de manera perfecta y si no, te castigaba. Y eso en la adultez es realmente, sueles ver esas mujeres, ustedes han visto esas personas que parece que tienen la vida perfecta, ¿cierto? Hijos perfectos, figura perfecta, trabajo perfecto, todo es perfecto. Esas mujeres fueron criadas para lucir perfectas, para siempre cumplir todos los estándares. Pero lo irónico es que dentro de casa, cuando llegan a su hogar o en su intimidad, son esas mujeres que se sienten agotadas, porque nunca se van a sentir suficientes, porque siempre sienten que les hace falta algo. Y es muy frustrante porque no se permiten fallar. Y cuando fallan, se dan muy duro a sí mismas. Y lo que estas mujeres deben entender es que en la vida tú te puedes equivocar. Y está bien equivocarte. En la equivocación y en la falla está el aprendizaje. Y eso es lo que nos hace finalmente seres humanos, el equivocarnos. Pero es una niña que probablemente
no vio esa posibilidad de poder fallar. Entonces, siempre están en constante comparación además. Vamos a pasar a la acción, porque también venimos aquí para pasar a la acción, para que vamos tomando nota, para que vamos haciendo ya mismo ese desbloqueo para ir soltando. Entonces, Dani, cuéntanos. Bueno, algo que planeamos aquí con ustedes es que pudiéramos de una u otra manera hacer un proceso corto. Sabemos que 1 hora, 2 horas no es tiempo suficiente para crear una transformación relevante, pero sí puede ser el inicio. Y me gustaría que ustedes tienen todos unas hojitas, ¿verdad? Y unos lapiceros. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta que ustedes van a contestar para ustedes. Respóndanla con total tranquilidad. Nadie va a revisar, esto es de ustedes, así que lo ideal es que usen este espacio y este momento para que de verdad puedan plasmar allí muchos de sus sentimientos y sus pensamientos. La pregunta que les voy a hacer y que ustedes me van a describir ahí es: ¿qué fue lo que más deseaste recibir de tu mamá y nunca llegó? Escribe eso que tú, cuando eras niña o niño, esperaste durante años porque lo necesitabas y nunca llegó. ¿Crees tú que habilitamos entonces para que alguna persona, quien desee, si alguien quiere participar y contarnos en este mensaje, en este momento que se regaló, alguien del público, los que nos acompañan hoy? Muy bien, por acá. Bueno, gracias. La pregunta y mi respuesta fue como la falta de apoyo en mis sueños y en mis proyectos. Y ahora que soy mamá, yo creo que se ve reflejado en eso y me critican mucho porque mi hija dice, quiero algo y yo, hágale. Y me meto de cabeza así no la tenga por cumplirle el sueño a mi hija. Y soy muy crítica en eso. Y ahora que ella decía, eso es verdad, o sea, uno empieza como a caer en cuenta que es por lo que pasó en su niñez. En eso yo digo, hubiera tenido otra vida. O sea, si me hubieran dicho o me hubieran apoyado en todas mis locuras. Ayer nomás viendo la película de Karol G, yo decía, yo cantaba Pimpinela, hubiera sido cantante, hermana, también. Si me hubieran llevado a una clase de canto, les juro que tengo voz de tarro, pero lo hubiera hecho. Pero es que no lo apoyaban, o sea, era lo que decían, o sea, ellos, o sea, lo decían que ellos querían, le ponían lo que ellos decían. Entonces, pero fue la época y es respetable. Al final Pero se lo he dicho, Doña pero Sonia. se lo he dicho a mi mamá, le dije, en estos días le dije, vea, ¿por qué? Pero sí, eso. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. Sí. Continuemos. ¿A quién más? ¿Alguien más quería compartir? Ok, Muy bien, vamos. por acá. Bueno, vamos a seguir haciendo más preguntas, entonces, para poder continuar, vamos a dar esta y luego en la siguiente damos más espacio. ¿vale? Perfecto. Perfecto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi respuesta fue que pienso que se necesite atención, amor y mucha confianza. Estoy en ese proceso de soltar, de sanar, y apenas usted empezó a hablar, doctora, me identifiqué porque exactamente he identificado la herida del abandono, esa herida de rechazo que ahora trato de entender y no la culpo, porque como lo decían, nuestras madres y padres hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron. Y entonces Así es como aprender a entender y a perdonarlas por lo que de pronto en su momento no lo vieron y, digámoslo así, inconscientemente lo hicieron. Y ahora siento de que de pronto con mamá estoy en ese trabajo de poder sanar y soltar esas emociones que duelen, pero que gracias a todo lo que de pronto no me brindó, soy la persona que ahora de pronto he salido adelante sola y he podido con eso. Y la cuestión es esa, empezar por uno mismo a buscar esa sanación interna y perdonar a nuestras mamás y papás por de pronto esos errores que pudieron cometer.
Muchas Gracias. gracias. Eso que dijiste, Fuerte gracias. aplauso, sí. Muchas gracias. Eso que dijiste es muy real. Nuestros padres hicieron lo que pudieron con lo que tenían para dar. Y a veces es la culpa la que nos acompaña y no nos deja soltar ese dolor. Cuando uno se libera de la culpa, se vuelve libre, quedas liviano y entiendes que hay un espacio muy grande para ti en tu corazón, donde tú tienes todo el poder de ser para ti, de una u otra manera, esa adulta responsable que se hace cargo en la parte que mamá no fue capaz de hacerlo. Nosotras tenemos la potestad de poderlo hacer por nosotras mismas y eso llega a través del amor propio. Por eso es tan importante darle ese espacio a esa identidad y reconocer quién soy. Y si no sé o si he sido algo que no quiero seguir siendo, ¿quién quiero ser? Tenemos todo ese poder de reconocernos a nosotros mismos como queramos. Solamente que nunca nos enseñaron cómo. Y es acá donde ustedes van a entender y aprender que su identidad es poder de ustedes. No tienen por qué darle el poder a las situaciones, a los amigos, a las personas, a la mamá, al papá. No, es todo tu poder. Y cuando uno es adulto, hay una diferencia entre tener una edad adulta o ser un adulto o tener madurez emocional. Y la madurez emocional, a diferencia de tener solamente una edad, es que tienes un autoconcepto positivo que te edifica y te hace sentir orgulloso, la historia que tú te cuentas sobre ti mismo, lo que tú crees sobre ti mismo, y tu responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder, responsibility. Nadie nos enseñó sobre esto y es lo que a nosotros nos vuelven realmente maduros emocionalmente, nuestra capacidad o nuestra habilidad de responder a las circunstancias bajo el concepto o la creencia que tengamos sobre nosotros mismos. Así que muchas gracias a esas personas que compartieron. Esto va a ser muy lindo y se va a poner mejor. Dani, hay algo que nos duele mucho recordar y es cuando crecimos con esa mamá que nos corregía todo el tiempo, que nos decía tienes que hablar así, tienes que actuar así. Y esas palabras se quedan en nuestros pensamientos, incluso hasta cuando nos convertimos en mujeres adultas. Esa voz al final nunca se va y siempre está ahí diciéndonos cómo debíamos comportarnos. Y nos hacía pensar que incluso algo en nosotros estaba mal, había algo mal dentro de mí. ¿Cómo impacta esa herida cuando somos adultas y queremos ser líderes, visibles, seguras? Aquí estamos hablando especialmente de la herida del rechazo, del juicio y de la crítica, del juicio y de la crítica. Y esa la tenemos casi todos, porque aunque no hayamos algunos tengan herida de mamá, de abandono de mamá, hubo otra persona que cumplió su rol y pudo haber hecho esa crítica o ese juicio. Y eso se traduce en una inseguridad increíble que nos paraliza para tomar decisiones. Son personas completamente miedosas, desconfiadas de sí mismas, que les cuesta tomar decisiones, les cuesta asumir retos, les cuesta crear o hacer proyectos grandes, porque cada vez que se ponen una decisión al frente, que se ponen un proyecto al frente, llega una voz interna que les dice, no eres tan buena como crees, no lo estás haciendo bien, hay alguien haciéndolo mejor, y si te equivocas, y si fallas, y si te rechazan, y si te enjuician, no lo vas a hacer bien, vas a fracasar, mejor no lo hagas, quédate calladita, más bien tú escóndete. Y esa voz que es nuestra no es nada más que el reflejo de la voz de alguien que en algún momento no nos permitió ser, que nos criticó por ser. Nosotros desde niños nacemos con una esencia, nacemos libres de miedos. Los primeros conciertos o las primeras conferencias las damos sin ropa y delante de un montón de gente conocida de meses, 1 año, 2 años. De niños no nos daba pena nada, salíamos corriendo, sucios, despeinados, pero hubo alguien que nos criticó, que nos hizo sentir muy mal y que nos hizo sentir culpables,
por no ser perfectos. Y eso se traduce en ese miedo. No hay peor cárcel que una voz que te impida adentro de ti cumplir tu propósito. Esa es la peor cárcel. Entonces, aquí el trabajo que tenemos que hacer es identificar esa voz y entender que esa voz no son ustedes. Esa voz es la voz de alguien en tu niñez. Reconoces que también está infundada en el ego, que todos tenemos el derecho para crecer, sí o sí tenemos que equivocarnos y duele crecer. Cuando ustedes están haciendo ejercicio y les duele el músculo, duele, ese es el momento donde está creciendo el músculo. Y a muchos nos dicen que eso está mal, no. Entonces, sí es importante que ustedes se identifiquen y puedan reconocer quién los ha limitado para no cumplir sus objetivos. ¿Cuántas veces ustedes han dejado de hacer algo por miedo? Prefieren quedarse en la zona de comodidad, en la zona de confort, porque aquí nadie me ve. No avanzo, pero por lo menos si me equivoco nadie me ve. No, tenemos que arriesgarnos. Es importante entender que estamos hechos para cumplir todos nuestros propósitos. Todo lo que nos propongamos podemos cumplirlo. Y la única persona que a ustedes los está deteniendo en este momento son ustedes mismos, bajo una voz, por supuesto, pero identifiquen que esa voz no es su voz original, no es su esencia, porque todos a este mundo vinimos con un potencial infinito y divino de nuestro Creador. No sé si creas en Dios o no, yo creo en Dios y sé que Dios me mandó a este mundo con un potencial infinito para poder ayudar a mi comunidad. ¿Siento miedos? Por supuesto, muchísimos, pero hoy le creo a mi potencial, hoy le creo a mi Creador. Sé que no estoy aquí por casualidad, ustedes tampoco. Tuvieron que pasar muchísimas cosas para que ustedes hoy estén aquí. Ustedes son la representación de muchas generaciones atrás y harán parte de muchas generaciones que van a venir adelante. Y en algún punto vamos a dejar de existir, vamos a dejar este plano terrenal. Tú te vas a dar el privilegio, o mejor dicho, la desfortuna de haber pasado por este mundo sin hacer lo que tú querías. ¿En serio? ¿Qué es lo que ustedes quieren que piensen de ustedes? ¿Cuál es el legado que quieren dejar? Aquí no estamos por error. Se los vuelvo y se los repito, y tienen todo el potencial, pero además toda la responsabilidad de honrar su existencia. Así que nunca se den el permiso de limitarse, nunca. Y crean que esa limitación no viene de ustedes, no viene de su conciencia, porque si algo Dios nos ha demostrado es que tiene un poder infinito y lo vemos todos los días, cada vez que amanece y cada vez que anochece, todo lo que tiene que pasar para que esto suceda. Así que la invitación es a que si tú sientes en un punto que te ubicas en esta herida, des esa linda posibilidad de sanar y de entender que ahora el poder es tuyo, que elimines esas voces y las reemplaces por unas voces de amor, de compasión, porque el miedo se combate con amor, no es con seguridad, es con puro y neto amor. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, cuando yo venía subiéndome no estaba emocionada? Por supuesto, muy emocionada. Es algo nuevo, son personas nuevas. ¿Qué historia me cuento mientras eso sucede? Me lleno de amor y me digo justo lo que de pronto no me dijeron en ese momento, o lo contrario. De pronto cuando alguien me dijo, no, así no es que tú no eres tan buena, aquella es mejor, yo en ese camino me vengo diciendo, Daniela, qué bien lo estás haciendo, te amo, me siento orgullosa de ti, me encanta lo que estás haciendo y seguro con todo lo que va a pasar hoy a alguien o a muchos vas a ayudar con ese mensaje, así que dale, reemplazo esa historia que por un momento me estaba contando. Dije, ay, ¿y si no les gusta? Porque llegan los pensamientos y si no se conectan y si me equivoco, empiezo, me detecto y digo, no soy yo, y empiezo a hablarme con amor y con compasión y el resultado es extraordinario porque empiezas a vivir
y a disfrutarlo desde la conciencia. Olvidas el ego, olvidas los miedos y empiezas a disfrutarlo, y es ahí donde se ven las transformaciones y se ven los resultados. Qué interesante, además, porque es esta invitación a no solamente identificar, sino, ya que lo tengo identificado, cómo me cuento esa otra historia, cómo hago otras reflexiones, porque además hay en nuestra cultura creencias que van afianzando esto, ¿no? El calladita me ve más bonita, ¿cierto? Y esto nos va quedando y lo vamos además pasando de generación en generación, pero de fondo esto que nos está quedando es una limitante. Entonces, muchísimas gracias. Viene un tema también que es un poco fuerte, de pronto las personas que están aquí lo han identificado para ellas o lo han visto en su entorno, nos decía la doctora Daniela al inicio, a veces lo vemos también en la hermana, en la compañera de trabajo, y esto nos hace clic para poder tener esa empatía que a veces nos falta y sencillamente nos quedamos es con juzgar a X o Y persona y no entender un poco más allá de lo que hay de historia. Aquí en esta herida que queremos que nos cuentes, hay mujeres que fueron criadas bajo control, un control fuerte. Las mamás todo el tiempo corrigen, los hacía sentir que todo el amor era condicionado y pues llegar a este punto, a veces eran frías, incluso mamás violentas, y se crece confundido, se crece creyendo allí que eso es el amor, la restricción. ¿Cómo se manifiesta esta herida, Dani, de control o maltrato en la adultez, especialmente cuando queremos tomar esas decisiones libres? Una persona que no la dejaron o no le enseñaron a tener control es una persona de adulta descontrolada. Esas mamás que a veces, o esos papás también pasa, pero en este caso especialmente estamos hablando de las mamás, que quieren controlar y a veces lo hacen desde el maltrato físico, psicológico, emocional, crean niños que no desarrollan la posibilidad de autocontrolarse. Entonces es posible que de adultos pasen muchas cosas y tengan muchos comportamientos, sobre todo muy nocivos, desde el descontrol, desde no entender, tienen mal concepto sobre la autoridad, entonces todo el tiempo la desafían. Y es muy chistoso porque tanto en hombres como en mujeres pasan cosas completamente contrarias. En un hombre que, por ejemplo, sufrió de mucho control a través del maltrato, suceden dos cosas: o se vuelve súper, hiper, mega sumiso, casi que sometido, y suelen buscar parejas que puedan reemplazar y volverse como sus mamás, o se vuelven súper, hiper agresivos, porque repiten el patrón. Y en las mujeres pasa muy parecido. En las mujeres que viven bajo esta conducta del control, son mujeres de adultas que, no sé si ustedes han visto en los colegios, cuando ustedes estaban en el colegio, o a los niños y ya tienen hijos, siempre hay una niña o un niño que es hiper mega controlado y es el que más sabe cómo mentir. Se las sabe todas porque le enseñaron, porque nunca, claro. Y es el que de pronto le dan un poco más de libertad, el que a veces puede ser un poco más inocente, o el que toma incluso más precauciones, que tiene adelante el peligro y tiene la capacidad de decir por autocontrol y autocuidado, decir, esto no es para mí. Pero ese niño que es súper, hiper, mega controlado, no le dan esa posibilidad de autocontrolarse, entonces apenas se encuentra una posibilidad de poder hacer las cosas diferentes, lo va a hacer, porque es su manera de desahogar lo que no le permiten hacer en casa. Entonces, ¿hasta qué punto el control, y si le sumamos el maltrato, está haciendo de nuestros hijos unos hijos descontrolados, que no van a poder controlar sus vidas, no van a poder controlar sus parejas, y si lo hacen también repitiendo patrones, desde los golpes, desde la violencia? Entonces es entender que en este camino de educar es importante también soltar y permitirle a nuestros niños que también puedan descubrir el control, el autocontrol. Hacemos entonces otro ejercicio y pasamos a la acción para que también aquí la oportunidad para que ustedes hagan esa reflexión y los que deseen participar voluntariamente
después entonces de la pausa la hacemos. Adelante. Bueno, entonces aquí donde habíamos ya descrito una primera parte, les voy a hacer la segunda parte para que ustedes puedan describir aquí. ¿Qué frases, gestos o actitudes de tu mamá aún repites contigo o con otros aunque te duela? Sé brutalmente honesta o honesto. ¿Te criticas como ella? ¿Callas por miedo? ¿Exiges como ella lo hacía? ¿Listo? ¿Alguien nos quiere compartir algo? ¿Por allá? ¿Alguien atrás? ¿Alguien nos quiere compartir? Bueno, por acá, una manito por acá. Por acá hay una manita, nos Micrófono, colabora con por el favor. micrófono. Y con respecto a lo de tu pregunta, cuando me enojo, respondo igual que ella y hago los mismos gestos con la mano, como ella, como si estuviera mandando enojada, y ignoro feo y no le doy importancia a la otra persona. O sea, no soy empática cuando me enojo. Digo, pues no es mi problema y sigo derecho, o sea, no le presto como esa atención. Y eso es algo que he venido trabajando, pero sí quiero tener y sanar más esa relación con mi mamá para tener como una vida más tranquila y ser más empática. Muchas gracias. Muchas veces uno se da cuenta que las confrontaciones que uno tiene en la vida son precisamente con esas personas que se parecen mucho a uno, que hacen ese espejo y que nos muestran exactamente lo que no nos gusta de nosotros. Y para poderlo entender y para poderlo ver, hay que entrar en un lugar de profunda compasión, donde primero me libero de la culpa y entiendo que lo que los demás piensen sobre mí es responsabilidad de ellos, no es la mía. Porque cuando yo estoy más pendiente de lo que el otro piensa sobre mí que lo que yo realmente soy, al final le termino dando valor y eso termina siendo una verdad para ambas partes. Entonces, lo más importante de todo este proceso de sanar y del perdón es tomar la decisión. Es tomar una decisión y es una decisión de valentía, porque sabemos que en algún punto hemos pasado por dolor y con causas justas. Y lo primero que hacemos es buscar tener la razón. Y nos agotamos tanto queriendo tener la razón cuando no tenemos que entender nada. Lo único que tenemos que hacer es liberarnos de la culpa. No es nuestra culpa. Y tenemos todo el poder de dar lo que tengamos adentro, sin esperar que recibamos exactamente lo mismo. En ese momento se bajan todas las barreras. Es así como uno provoca el perdón, no porque deje de doler, no porque no tengas la razón y la otra persona la haya tenido. Puedes que tenga la razón, haya sido doloroso, decide soltarlo. Y es súper importante, y ahorita les voy a enseñar cómo el lenguaje influye muchísimo. Con amor, quiero invitarte, así como alguna vez me invité a mí, y a todos, que seamos valientes y lo decidamos. Olvidemos tener la razón. Ya la tuvimos, la tenemos, ya. Soltemos la razón. Aquí no se trata de tener la razón, simplemente del amor que me voy a dar, de la vida que quiero provocar y de las relaciones que quiero tener. Entonces, cuando yo voy a tomar la decisión de perdonar, la tomo. Hay palabras que no me lo permiten, aunque ustedes no lo crean, en la palabra hay mucho poder. Y cuando yo a veces menciono palabras como voy a tratar, no puedo, de entrada ya no lo estoy haciendo y no lo voy a hacer, porque de entrada estoy diciendo que no puedo y que voy a tratar. Es una decisión de valentía, pero yo les voy a decir, una vez la toman, qué libres se sienten. Y ustedes dicen, pero yo ¿por qué cargué con esto tanto tiempo? ¿A son de qué? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Y dice, wow, hay otra forma de vivir, qué lindo. Y la que estaba encarcelada era yo en mi propia mente.
provocando exactamente lo que creía que iba a recibir. Cuando yo creo que merezco amor, recibo amor. No veo otra cosa más que amor. Entonces mi invitación es a que decidamos perdonar. Eso es una decisión valiente, pero te hace libre y te vuelve imparable. Dani, hay otra herida que es silenciosa, pero es muy fuerte, y es cuando mamá, en lugar de vernos como hija, nos ve como competencia. En lugar de acercarnos, nos alejamos. Y eso no nos hace amigas, sino que nos hace rivales. Así es. ¿Qué pasa con la mujer adulta que creció con una mamá que compitió con ella en lugar de celebrarla? Esto es una herida muy silenciosa. De hecho, muchas no las reconocen, sino hasta que son adultas. Y esto es más factible entre mujeres, mamá e hija. Y son mujeres que probablemente ven a otras mujeres como competencia, les cuesta relacionarse con otras mujeres, porque fue así como crecieron, buscando esa posición, compitiendo por una posición, compitiendo por una validación. Y seguramente esas mamás no fueron conscientes a veces la competencia puede que no sea con ella, a veces puede que la competencia haya sido con su hermana, con su hermano, donde mencionamos frases, es que vea que su hermano sí y usted no, su hermana sí, sea como su hermana, vea, sea como su primo, vea, sea como ella, es que ella sí, usted no. Empezamos a generar competencia y crecen estas personas creyendo que cuando alguien más brilla más que ellas, les está quitando su luz. Porque si tú no brillas, si tú no eres la que más brillas, estás perdiendo. No puedes permitir que otra persona brille más que tú. Son esas personas que cuando ingresa alguien que se roba miradas o que genera atracción, se vuelve inmediatamente en una competencia o genera una percepción negativa hacia ellas y sin conocerlas. No las conocen, pero ya dicen, no, ya me parece mal, porque desde niñas les enseñaron que alguien mejor que ellas era una amenaza y les iba a robar ese protagonismo. También puede pasar que esas mujeres crean que llamar la atención o tener brillo les va a generar enemistades. También hay muchas mujeres, por ejemplo, que creen o que consideran que por ser muy bellas, ninguna otra mujer las quiere. Y de por sí es un lenguaje que adoptan. Es que yo llego a un lugar y todas las esposas de los amigos míos se sienten atacadas por mí. Y muchas veces no es así, es una autopercepción que luego se convierte en una realidad porque todo lo que uno cree, lo crea. Entonces, pero es porque así crecieron, creyendo que si yo brillo más, entré en competencia. Entonces, aquí es muy importante entender que si una brilla, pueden brillar todas, la luz no se quita porque se comparta. Y un consejo que siempre doy en estos casos es que aprendan a relacionarse mejor. Generalmente este tipo de mujeres comparten con otras mujeres con la misma herida y bajo la misma filosofía. Es súper importante que se den esa posibilidad de compartir en espacios con mujeres que se celebran las victorias de los demás, que se alegran por los éxitos de los demás. Al principio van a chocar y se van a sentir un poco raras, pero luego se les va a convertir en su nueva filosofía y se van a dar cuenta que se crece mucho más cuando hay varias luces brillando, no cuando yo soy la única. O sea que incluso uno podría pensar en ese orden de ideas que puede también no hacer cosas para no brillar por miedo a la exposición. Así es, no hacerlas y que cuando las haga con ese propósito de competir. No por el disfrute. Suele pasar, okay. Muchas de ellas ven más atracción en los hombres que ya tienen pareja por esa misma razón, porque eso las pone en competencia y eso las hace sentirse validadas. Lo lograron, me gané el puesto, se lo quité a alguien, porque así de niñas no pasó diferente, fue probablemente igual con su mamá o con otra persona.
viene también un tema que es bien interesante porque confundimos esto como cariño, pero termina siendo una cárcel. Dani dice, ya, porque se da mucho, ¿no? Lo vemos frecuentemente, y es cuando mamá hace todo por nosotros, en su inmenso amor, pero absolutamente todo, todo lo decide, todo lo organiza, todo lo planea, todo lo hace. Aquí es importante, bueno, ¿qué pasa con ese adulto a la hora de tomar decisiones cuando yo quiero emprender, cuando quiero tener una pareja? ¿Qué sucede allí? ¿Cómo se identifica? Bueno, lo primero que hay que identificar, bueno, este va a ser sin duda es un adulto que no puede tomar decisiones por sí solos. Algo que yo siempre menciono, esta es la herida de la sobreprotección. Una mamá sobreprotectora fue una hija no protegida. En la niñez, la sobreprotección se ve como un privilegio. El daño se ve es en la adultez, cuando no somos capaces de tomar decisiones por sí solos. Nos parece aterrador tomar decisiones. No concibimos el hecho de tomar iniciativa. A los hombres, por ejemplo, esto los afecta mucho porque no les permite generar iniciativa en sus hogares, en sus familias. ¿Ustedes no les ha pasado que a veces, por ejemplo, van a decidir a dónde ir a comer? Y el hombre dice, no, dilo tú, no, dilo tú, no, dilo tú, no, dilo tú. No somos capaces de tener la responsabilidad de decidir por miedo a equivocarnos. Ay, no, donde yo elija el restaurante que no es y mi esposa después no, que sea ella la que elija, yo como lo que sea. No me gusta el sushi, pero vamos a comer sushi. Es por eso. Entonces, cuando uno lo entiende, y me pasa mucho, esto es algo que yo lo veo, pero hacia mis hijos. Yo en momentos no me doy cuenta y quiero controlarles todo, quiero protegerlos, cuidado, no lo hagas, se va a ensuciar, que limpie lo que aquí se va a regar, se va a resfriar, se va a caer, se agota, es muy agotador. Te sientes feliz porque sientes que lo estás haciendo bien, es tu manera de comunicar el amor, pero hay que entender que le estoy haciendo un daño a ese niño o a esa niña, no le estoy dando la posibilidad, porque van a ser adultos inseguros, que antes de tomar una decisión, imagínense, ustedes no han visto, por ejemplo, y me ha pasado, tengo amigas que me llaman y me dicen, Dani, me dijo esto, ¿qué le digo? No lo sé, ¿le termino o no le termino? No lo sé. O yo también las he visto, mamá, ¿qué cocino el día de hoy? ¿Le hago a mi esposo con frijoles o con lentejas? ¿O lo hago con arroz? ¿Qué le hago? No son capaces de tener la decisión por sus propias manos. Y eso se transmite finalmente en inseguridades. Y lo conversábamos tras bambalinas, incluso tendemos, sobre todo mamás primerizas, de escoger cómo lo visto, que todo le combine, la moña, el zapato, la media, el vestido, y llega un momento en que el niño pues ya empieza a querer también tomar su decisión de cómo hacerlo, Y pero no no lo lo dejamos. dejamos porque nosotros decimos no combina. Así es. Y lo que vamos a hacer también es que no les vamos a dar la posibilidad a ellos de que se protejan a sí mismos. Si yo me la paso protegiéndolo de todo entorno, de toda persona, de todo mal que le pase, cuando le llegue realmente no va a saber identificarlo, no va a saber tomar la decisión y lo más probable es que acceda según quien tenga al frente. Entonces, si tiene una influencia negativa, va hacia lo negativo. Si tiene una influencia positiva, va hacia lo positivo. Son personas muy fáciles de influenciar porque buscan influencia para poder sentirse validados. Entonces, sí es importante ayudarles a ellos a que aprendan a vivir sin uno también. Uno cree que uno va a vivir toda la vida con ellos. Y es un daño que le hacemos porque efectivamente sienten ese vacío cuando ya se van de la casa. Y no queremos eso. Pasamos de querer que no sufriera a que cómo hago para que no sufra. No, tú puedes solo, pero toda la vida le enseñé todo lo contrario. Entonces permitámosles a nuestros hijos a que sean unos adultos felices también. Llenémoslos de amor, por supuesto, pero démosle el permiso de que aprendan a protegerse a sí mismos, démosles herramientas para que sean unos adultos felices, que cuando construyan sus nuevas familias se sientan felices, no sientan que les hace falta nada, porque finalmente es la felicidad de ellos y la felicidad de ellos pues es la felicidad de nosotros. Súper bueno, entonces hacemos un ejercicio último para que nuestro
público que nos está acompañando pueda empezar a tomar acción, que es esta invitación. Así el es. reconocer, pero también hacer. Les voy a hacer la tercera pregunta. Si pudieras decirle algo hoy a tu mamá desde tu adultez y tu verdad, si alguien aquí tiene la mamá que no está en este mundo presente, igual lo puede hacer. ¿Qué le dirías? No lo calles, no trates de endulzar las palabras, habla desde el alma. ¿Qué necesitas soltarle, agradecerle o cerrar? ¿Listo? ¿Quién nos quiere compartir? Muy bien, vean. Por aquí alguien Listas, levantó. acá adelante, muy bien. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Hace rato estoy tratando de ser valiente para hablar. Porque realmente ¿Hace rato estás tratando de qué? de ser muy valiente para dar mi testimonio. Ah, valiente, gracias. Y ¿Ya dije, lo voy está a haciendo? levantar la mano de primero porque Ya tengo lo que está hacerlo haciendo. y tengo demasiadas cosas por sanar. Nosotros, voy a tratar de ser rápida porque el testimonio es muy largo. Tranquila. Nosotros somos una familia muy numerosa, vivos, fuimos 9 hermanos, más como en total con pérdidas 13 hijos. Yo soy la octava y el menor era un hombre y por ser la octava me tocó, mi mamá ya estaba muy enferma, asumir ser la que hacía todo en la casa, pues el oficio, cocinar, hacer de todo y luego irme a estudiar por la tarde. Más mis sobrinos vivían ahí, cuidar 3 niños y fue muy difícil. Me gradué del colegio y hubo un tiempo que no estudié a los 23 años, ya muy adulta, pero como era delgada no representaba mi edad. Me quedé en la casa porque no hubo oportunidad de ir a la universidad y hubo un momento que colapsé porque me gustaba estudiar. Yo me levantaba a las 4 de la mañana para poder estudiar y luego hacer los quehaceres, dejando almuerzo hecho y irme a estudiar. Colapsé, mi mamá estaba súper enferma, pero además fue una mamá que no fue amorosa conmigo. Yo sentía que ella me quería a su manera, pero nunca me lo expresó, nunca un te amo, hija, un abrazo, nada de eso existió. Colapsé y decidí en un momento quitarme la vida. Lo hice, pero mi mamá, como me encerré en el cuarto, yo no quise saber nada de casa, le tocó como sea cocinar ella y hacer sus cosas. Ella subía y me dejaba el almuerzo, estuve como una semana encerrada y después de que ese encierro decidí yo qué hago aquí en la vida, nada, quería morir. Y ya me encontró mi mamá, me salvé de milagro porque me encontró a tiempo y me llevaron a la clínica y me salvé. Pero así todo seguí en la casa hasta los 37 años que empezó mi vida y hubo una oportunidad en una empresa que es el Grupo Carval, que es muy grande hoy en día, y fui a trabajar allá. Yo no sabía ni mirar a las personas a los ojos, no las miraba. Yo decía, mamá, yo no puedo ir porque yo no sé ni hablar, ni sé mirar a nadie. Mamá me dijo, tú tienes que poder. Eso sí, ahí ella me llenó de valentía y como pude seguir. Para resumirles, yo soy contadora pública, pero Liliana Vallecilla me decía, eso no es lo tuyo, estudié porque un compañero que ya empecé a hacer mi vida me dijo, tenías que estudiar y es contaduría, derecho o administración y la contaduría tiene de las 3. Y estudié, me gradué y me dijo, pero en la mejor, la Javeriana. Y yo dije, ¿cómo voy a pagar eso siendo una auxiliar? Eso se puede. Y me gradué y Liliana me dijo, Carval era en ese momento muy pequeño, quiero cuando llegue, porque se fue al exterior, hablar de logística e implementarlo. Y Rosita, quiero contigo. Le digo, conmigo, pues yo ni sé qué es eso. Y me dijo, pero vamos a hacerlo. Cuando llegué, empezamos y pude llegar a la gerencia de la cadena de abastecimiento con mucho autoestudio, visitando, saber qué hacía, implementando. Desarrollamos muchas actividades, pero hoy veo y agradezco a mi mamá, estoy en proceso y no he podido sanar, tengo muchos altibajos y me ha costado, me cuesta todavía. Afortunadamente mis hijas son muy
Ellas tienen mucha habilidad para tomar sus decisiones y siempre las han tomado. De pronto tengo mucho conflicto con una de ellas porque trato de corregirla mucho. Como yo no tuve nada de guía ni nada, la trato de corregir demasiado y ella me confronta mucho por eso. Y ahora entiendo por qué, porque no quiero que ellas sufran esa ausencia que yo tuve tan tremenda, que me salvé de milagro, digo yo. Dios existe, yo sé que Dios existe. ¿Qué crees, antes de que me pases el micrófono, qué crees, qué Me creías? costó mucho trabajo levantar la mano. ¿Qué creías, pero lo hiciste? Ay, sí, Pero lo hiciste. necesitaba hacerlo. Eres una mujer valiente. Por tu historia me doy cuenta. Valiente no es el que no siente miedo. Todos sentimos miedo. Valiente es el que con miedo y todo hace las cosas. Y veo en tu historia muchas decisiones. Le doy Tuviste gracias que a tomar- Angelita porque me dio la oportunidad de venir y quería venir con Laura y no pude porque viajó a Medellín. Sí. Pero Con estás todo el aquí. amor. Ay, sí. Estás aquí. Y las decisiones son las que te han permitido ir mejorando en toda tu historia Primera de vez vida, que que es hablo muy en público linda. de esto. Muchas gracias. Yo sé, mucha gente me dice, tú puedes ser una buena coach, tienes mucho testimonio y mucho... He querido hacerlo, pero no me he decidido, no sé cómo empezar a hacerlo. Bueno, ya empezaste. empezaste. Muchos aquí se sintieron inspirados por tu historia y eso es un muy buen inicio. Muchas gracias. Bueno, Bueno, entonces vamos a tener en este momento una historia y los vamos a invitar a que se conecten con esta historia. Dani nos va a ir guiando, así que si se sienten más cómodos cerrando los ojos para escucharlo, todavía no, todavía lo hacemos. no. Ok. Esta es una historia que voy a leerles, es una historia donde probablemente muchos nos sintamos identificados. Ya luego procedemos a Perfecto. una sorpresa que les tengo. La historia se llama La taza rota. Durante años, esta es una historia que no es mía, es una historia de alguien más y la decidí traer el día de hoy. Pero habla en primera persona, pero quería hacer la aclaración. Durante años creí que mi mamá era de piedra. Nunca decía te amo, nunca me abrazaba. Cada vez que lloraba me decía, no seas débil. Si me iba mal en algo, me respondía con una sola frase. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Mientras otras niñas llevaban dibujos a casa y sus mamás los pegaban en la nevera, mi mamá apenas los miraba y decía, ¿eso es lo mejor que puedes hacer? Yo crecí sintiéndome pequeña a su lado, queriendo huir de su exigencia, pensando, algún día me iré y no volveré jamás. Y lo hice, me fui, busqué en otras mujeres lo que ella no me dio, mamás sustitutas, terapias, amigas con familias perfectas. Juré que sería distinta con mis hijos, que nunca les haría lo que ella me hizo a mí. Pasaron años sin verla, le guardaba una especie de rencor educado, no la odiaba, pero tampoco la extrañaba. Era esa persona que me dio la vida, pero no el amor. Un día regresé a su casa por obligación. Estaba enferma, no grave, pero sola. Mientras ella dormía, entré a su closet para buscar una manta y encontré una caja de zapatos vieja, polvorienta. Dentro de ella estaban todos mis dibujos, las cartas que le escribí de niña, un papelito que decía, hoy mi hija me dijo te odio. Me dolió más que cualquier cosa, pero prefiero que me odie y sea fuerte a que me ame y sea frágil. Había más, fotos mías dormida, notas que nunca me dio. Una decía, hoy lloro porque la regañé, pero si no le enseño a levantarse, ¿quién lo hará cuando yo no esté? Cerré la caja y me fui a la cocina. Había una taza rota sobre la mesa. Mi mamá, aún adormilada, me dijo, esa taza es como yo, no sé decir las cosas bien, pero todo lo que hago es por amor. Esa noche me acosté a su lado, como cuando era niña, pero esta vez la abracé yo y le dije, perdóname por no entender que me amabas a tu manera, perdóname por buscar en otros lo que siempre estuvo en tus silencios. Y ella, sin mirarme, solo murmuró,
Gracias por volver. A veces mamá no supo amar como necesitábamos, porque nadie la amó como ella merecía. Y cuando entendemos eso, no justificamos su dureza, pero sí la miramos con los ojos del alma. Y eso lo cambia todo. Muchas gracias. No hemos Un terminado. aplauso, hermoso. No estaba ensayado, o sea, como comprenderán, hay tema de vulnerabilidad con esto. Eso es lo lindo de estos espacios. Exacto, así es. Tenemos una última pregunta. Claro que sí, Dani. Vamos con la última pregunta que vamos a describir. ¿Qué dolor estás dispuesta a romper hoy para no seguir cargándolo en tu historia, en tu cuerpo ni en tu linaje? Escribe ese dolor en una palabra o en una frase. ¿Listo? ¿Alguien nos quiere compartir qué decide soltar? ¿Qué dolor decide soltar el día de hoy? Por acá tenemos a alguien. Micrófono, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quería también hacerle una pregunta Claro así que sí. súper corta, y es: cuando uno logra identificar que prácticamente tiene todas las heridas que has mencionado anteriormente, y que uno, por lo menos en mi caso, yo ya no juzgo a mi mamá porque conozco su historia, entonces sé que antes fue súper valiente al tenerme y al afrontar todo lo que tuvo que afrontar, pero sí me hago responsable. ¿Qué debe hacer uno? Buscar terapia, buscar una ayuda, o sea, ¿cuál es el paso a seguir cuando uno logra identificar cada uno de esos pasos? Porque tengo una princesa que no quiero repetir lo mismo con ella, que no quiero, porque aún en lo que decías ahora, de algunos gestos, comportamientos, exploto y siento que es como mi mamá, siento mucho miedo, o sea, muchas cosas que me identifican con ella. Ya mi mamá no está, murió hace 4 años, pero mi mamá muere y yo quedo embarazada al mes, entonces he tenido que vivir muchas cosas sola, pero sé pues todo lo que vengo afrontando y también todo lo que hoy decido, porque hoy decido soltar cada una de esas heridas y decido ser esa versión de Liz que sé que está ahí, que muchas personas ven, pero que a veces por todas esas heridas yo no logro ver. Bueno, tú me acabas de dar una parte de la respuesta. Cuando nosotros identificamos nuestros dolores y cuando identificamos lo que ya no queremos ser, porque ya sabemos de dónde viene y esa conducta por quién está marcada, y renunciamos a eso, tenemos una carta en blanco para escribir exactamente la persona que sí quiere ser. Lo que pasa es que nunca nadie nos enseñó a formar nuestra identidad desde lo que queremos ser, sino que nos dicen que somos nuestro pasado, es que su mamá era así, es que su papá era así, o sea, te tocó. Y nadie nos enseñó que sí tenemos la oportunidad en vida de poder darnos una nueva identidad, la que queremos, la que necesitamos, la que nos va a hacer sentir orgullosos de nosotros. Y eso empieza en un papel, describiendo a esa versión tuya que tú quieres, no desde lo que haces, sino desde lo que tú eres o desde lo que vas a hacer. Si quieres empezar a ser una persona tranquila, una persona compasiva, una persona amorosa, una persona brillante, segura, cualquiera que sea el valor que quieras empezar a tener, describe esa versión de ti y date la linda posibilidad de todos los días iniciar siendo esa persona. Un ejercicio que yo hice en algún momento de mi vida, literalmente escribí esa versión de mí que yo quería ser. Soy brillante, soy confiada, soy segura. Hice una lista, casi que me la memoricé. Todos los días al espejo me digo, en soledad, yo solita, mirándome a los ojos, soy segura, soy feliz, soy amorosa, y lo digo con mucho entusiasmo. Eso es poderosísimo. Eso es un secreto que yo espero que ustedes compartan, porque realmente a mí me cambió la vida y sé que a muchas personas les ha cambiado la vida. El tomar el poder y el control de su identidad y de su destino. Y aquí no hay varita mágica y no hay recetas mágicas. Es una decisión. Lo que pasa es que la historia que nos contamos es que no somos capaces de tomar la decisión. Y si eres capaz,
cambia la historia por una donde sí pudiste, donde sí puedes, donde eres una nueva versión. Y créeme, inmediatamente empiezas a pensar, empiezas a sentir y empiezas a actuar como esa nueva versión que quieres. Cuando tú logras tener esa nueva identidad, el amor propio llega por consecuencia y es gigante. Y vas a ver cómo el mundo a tu alrededor, que es exactamente el mismo que tenías antes, lo vas a ver distinto. Vas a perdonar, de verdad. Uy, por allí me interrumpieron. Vas a sanar y de verdad te vas a sentir una mujer libre. Y una mujer, o bueno, una persona libre es una persona imparable porque se da cuenta del gran potencial que tenía y no había visto. Dani, es casi hacer un mantra, ¿no? Dime. Es casi hacer un mantra, el mantra donde yo identifico realmente esas heridas y quién soy. ¿Quién soy? Ahí si ya yo- renuncio a quién no soy, A quién no soy, exacto. tengo una carta en blanco para llenarla. Y no sientan ni pena ni miedo de lo que yo escribo, porque es muy de ustedes. Yo les comparto con todo el amor. Yo hice el ejercicio de hacer mi mantra y sabía exactamente, después de estos procesos, identificando, bueno, qué me hacía falta, qué era eso que me dejaba. Y llegué a mi mantra. Yo soy un ser resplandeciente, hermoso, seguro, merecedora de todas las bondades del universo, que desde mi amor por mí sirvo como instrumento de Dios. Eso surge a partir de identificar precisamente eso, esos temores, esos miedos, sentir de pronto que era menos, lo Así que hablaba es. hace un rato no era suficiente, y empezar a hacerlo todos los días y repetir este mantra, pues nos permite incluso identificar habilidades que teníamos, pero no sabíamos, Así no es. éramos conscientes Así y es. poder O lo normalizamos. lo normalizamos y vivir en propósito, Así que digamos es. es la invitación que deberíamos de llevarnos también todos. Así es. Yo quiero ahorita invitarlos, vamos a hacer una corta meditación, pero muy especial. Si me ayudan ahora sí los chicos, por favor, a Con las bajar las luces un poco, porque quiero que soltemos, nos pongamos cómodos. Listo. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Ojalá este ejercicio lo hagamos con completa conciencia. Cierren sus ojos suavemente. Comiencen a respirar profundo. Inhala por la nariz, sostén un momento y exhala por la boca, suavemente, sin esfuerzo. Una vez más, inhala, exhala y siente cómo tu cuerpo va soltando el peso del día, las tensiones del pecho, los pensamientos de la mente. Este momento es solo para ti, solo para tu corazón, solo para tu niña o tu niño interior y para la mujer que más te marcó, tu mamá. Imagina que estás frente a ella, tu mamá, así como es hoy, tal vez con canas, tal vez más frágil, tal vez ausente. Mírala, respira mirándola y deja que venga cualquier emoción que surja, tal vez enojo, tristeza, vacío, amor, lo que sea que sientas, está bien. Ahora quiero que respires profundo y poco a poco imagines que ella, tu mamá, empieza a transformarse frente a ti. Ya no es la mujer adulta, ahora estás mirando a una niña pequeña de no más de 6 años. Mírala, tiene el cabello encrespado, los ojos grandes y un miedo escondido en la mirada. Mírala muy bien. Observa cómo aprieta sus manitos, cómo se muerde los labios para no llorar. Como nadie la abraza, como nadie le pregunta cómo se siente. Esa es tu mamá, cuando nadie la protegía, cuando ella tampoco sabía lo que era el amor incondicional. Cuando creció
sin que nadie le enseñara cómo ser madre. Ahora mírala llorar, porque se sintió sola, porque también fue juzgada, porque la gritaron, la compararon, la ignoraron, igual que tú alguna vez y tal vez mucho peor. Quiero que te acerques a esa niña, tu mamá, siendo chiquita, y la abraces. Abrázala como te hubiese gustado que te abrazaran a ti. Abrázala con ternura, abrázala con amor, con paciencia, como si tú fueras la mamá que ella necesitaba. Dile bajito en tu mente: perdóname por no verte antes. Ahora entiendo por qué actuabas como actuabas. Yo también he sentido miedo y hoy elijo abrazarte en lugar de juzgarte. Permanece abrazándola. Siente ese calor en el pecho. Siente cómo algo se libera, cómo algo que estaba cerrado se abre. Ahora visualiza a esa niña. Esa niña se va transformando de nuevo y vuelve a ser tu mamá adulta. Pero ahora tú la ves distinto. La ves completa, la ves humana y por primera vez la ves sin el lente del juicio. Tal vez no supo amarte como necesitabas, pero hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Y tal vez su amor fue torpe, seco, duro, pero ahora sabes de dónde venía. Respira profundo y en tu mente dile: te libero de ser la madre perfecta. Te devuelvo lo que no me corresponde cargar. Y yo me libero de seguir esperando lo que no supiste darme. Inhala, exhala. Te perdono, me perdono y ahora te amo. Quédate un instante en este silencio. Siente tu pecho. Siente lo que cambió. Y ahora repite en tu mente: gracias. Gracias por darme la vida. Gracias por hacer lo que pudiste. Yo hoy elijo amarte desde mi libertad. Cuando estés lista, mueve suavemente los dedos de tus manos. Respira profundo una vez más. Y cuando te sientas preparada, abre tus ojos. Bueno, regálense un aplauso por haber estado valientes hoy aquí. Bueno, con esto vamos a dar una finalización. Quiero decirles a todas que muchísimas gracias. Este es un espacio que realmente ustedes se han regalado para ustedes. Sanar es uno de los poderes más grandes que tenemos. Y cuando decidimos sanar y cuando decidimos perdonar, nos hacemos libres. Y una persona libre es una persona imparable. Así que los invito a ser imparables, a que todos los días decidan el amor, decidan por la compasión. No traten de tener la razón, traten de llenarse de amor. Llénense de amor profundo. Ustedes se lo merecen. De verdad, en el fondo de sus corazones está el poder. Desbloquéenlo, libérenlo. Dense cuenta que no tienen que pasar muchos años y no tenemos que morirnos para darnos cuenta que tuvimos la vida para hacerlo y no lo hicimos. Después de esto vamos a estar todos en otro plano. ¿Qué legado dejamos? No tenemos que convertirnos en unas personas súper famosas. ¿Qué legado dejamos en nuestras familias, en nuestros hijos, en toda la gente que nos rodea? Aunque ustedes no lo crean, muchas personas todo el tiempo las están mirando y ustedes son inspiración para muchas personas. Cuiden sus pensamientos, cuiden sus emociones, cuiden sus acciones, porque eso determina el carácter de ustedes.
Desen la posibilidad de reidentificarse todos los días. Perdónense a sí mismos. Desen ese gran valor. Nos lo dio Dios, nos lo otorgó. No hay que esperar, la decisión se toma y se toma ahora. Ustedes se las merecen. Con todo mi amor, espero que hayan tenido un espacio maravilloso. Yo lo tuve. Gracias por compartir conmigo estas experiencias tan maravillosas. Siento que cumplí mi propósito y por eso quiero decirles que los amo con todo mi corazón y con que haya podido lograr muchas sanaciones y perdones y muchos te amo, esas mamás tan lindas que con tanto amor y con ignorancia o inconsciencia, pero lo lograron. Yo me sentiré muy afortunada de haber estado en este espacio, así que muchas gracias. Dani, gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia, por la conexión, por seguirnos, Dani. Gracias, gracias, gracias en nombre de todas las personas que estamos aquí. De verdad, lo que nos dijiste, cómo nos conectaste, permitirnos el espacio de verdad, de corazón. Muchas, muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Dani también, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Síganos en nuestro Instagram para que puedan ver todo el contenido que tenemos también junto a la doctora y muchas actividades más. Gracias por estar aquí. Inspírate, crece y habla de lo que te mueve. Bienvenido a Crecer Comeva.